Bueno, le quería decir que en este momento le voy a enviar la deuda y lo otro es que quise hacer la tarea número 4, pero el archivo que usted envió por correo ya no existe. Ah, perfecto. Ya. Si Entonces puede lo voy a enviar enviar de por nuevo, WhatsApp. por favor. Gracias. Sí, me hace recuerdo, por favor, hermana Karina, enviando un Sí, mensaje al WhatsApp o a mi correo electrónico. Es ya, que gracias. estaba saturada la bandeja de entrada y ya me quedaba muy poco espacio, tuve que eliminar mucho contenido. Debe ser eso. Sí. Ahí se debió. Quería, sí, era como que era el drive decía que ya el archivo no estaba, entonces quería preparar un poco lo que era la disertación y todo eso y no pillé el librito. Perfecto. No hay problema, hermano. Yo lo voy a enviar ahora. Gracias. Lo que vamos a trabajar hoy día es continuar con el budismo, los nombres del budismo, quién era Buda, la doctrina del budismo, que es el Dharma. También vamos a indicar algunas características de la religión del hinduismo y cómo Buda, que originalmente no cree en Dios, en dioses, dice que no pongan su confianza en ellos y tampoco pongan su confianza en él, pero sin embargo, finalmente termina siendo divinizado por algunas ramas del budismo, que son las ramas heterodoxas. También la liberación o salvación dentro del sistema religioso budista es una obra del hombre. ¿Y cómo consiguieron los budistas las otras religiones? Y vamos a responder la pregunta si el budismo es una religión proselitista o no. Eso es lo que vamos a trabajar en esta parte de la clase del budismo. Como siempre, podéis tomando apuntes si desean. Lo principalmente, que vamos a ver los principales tópicos que trabajamos, pero de todas formas, como siempre, yo le voy a enviar las presentaciones en PowerPoint a su correo electrónico. Y también envié un video de un hermano que hizo un tutorial de cómo imprimir las diapositivas con los apuntes de las clases. Por lo tanto, toda esa información ustedes lo tienen a su disposición. Algunos hermanos lo imprimen completo juntamente con los apuntes, entonces queda muy bien la información, el contenido. Este es un templo, preciosísimo el templo, ¿eh? Gigante, muy elegante. Están monjes y monjas budistas rezando en el templo de la reliquia del diente de Buda. Esto fue en Singapur, el 7 de junio del año 2018. Maravillosa, tremenda actividad de esta religión. Bien, con respecto a Buda, los nombres en sánscrito es Bouddha, que significa iluminado. Tiene varios nombres: Siddhartha, nombre propio; Gautama, Pali, que es del Pali; o Gotama, su apellido; Sakyamuni, otro nombre que se le aplica a Buda, el sabio del clan de Saka. También se le conoce como Señor, bienaventurado, perfecto, o el que ha alcanzado la verdad como sus predecesores. Esta última es la denominación usada preferentemente para describir a Buda, al hablar de sí mismo o de otros Budas. El hombre perfecto que ha llegado a conocer la verdad de sus predecesores. Se discute la fecha de su nacimiento. La tradicional dice 561 antes de Jesucristo. Nos encontramos entonces en el siglo VI antes de Jesús. Son religiones muy antiguas, religiones milenarias. Estamos estudiando una cultura y una religión y una filosofía antiquísima y milenaria. En tanto, estudiamos las religiones comparadas. Todo es esto cuando estudiamos religiones comparadas: filosofía, religión, cultura, historia. Y cultura general también. Nació en Kapilaptsu, al pie del Himalaya, en el actual Nepal. Fue hijo de un señor feudal, gobernante de un territorio muy pequeño a lo largo de la frontera actual entre Nepal y la India. Fue educado por su tía materna, que fue la segunda esposa de su padre. Se casó cuando tenía 17 años. Tuvo un hijo, Raula, el nombre de su hijo. Abandonó su palacio
y la vida cómoda a los 29 años de edad. Se hizo renunciante, o el nombre que se le aplica es el sadhu, tan austero y dado los ayunos que casi se muere de tanto ayunar. Estamos viendo en el budismo, en el hinduismo, luego en el jainismo, que la práctica o la disciplina espiritual del ayuno es transversal prácticamente para todas las religiones. Este hombre, de hecho, experimenta la iluminación de esta forma, por medio de un ayuno intenso. Abandonó tanta extremosidad para escoger el camino medio, alcanzó el supremo y completo, el despertar, o esto se le denomina el bodhi, iluminación. De ahí viene el término Buda, el iluminado, entre el año 34 cuando tenía 37. Y el resto de su vida lo pasó predicando el sermón de Benares, o puesta en marcha de la ley. De ahí que la rueda sea el símbolo del budismo, esta ley. Alude al ciclo de nacimiento y muerte, renacimiento, reencarnaciones, que solo puede romperse mediante la otra rueda, el de la enseñanza búdica. Esta rueda que están viendo entonces en su presentación alude a las al ciclo cósmico del hinduismo y también asumido por el budismo, que se rompe mediante esta rueda. Esta es la rueda entonces del budismo, para romper el ciclo de las reencarnaciones. Con respecto a los trazos legendarios de la historia de este hombre, solo en torno al año 200 antes de Jesucristo se compone la primera biografía de Buda. Dependemos entonces, o se depende del conocimiento de Buda por medio de la tradición oral del siglo sexto. En el año 200 toma forma escrita la biografía o la vida de este hombre. Por ello, la devoción y la imaginación de los budistas entretejió un ropaje fantástico, legendario en torno a Buda. Según se cuenta, este hombre, Buda, había pasado, según esta leyenda, había pasado por una serie de reencarnaciones. 91 veces se había reencarnado a lo largo de 432 millones de años. Eso es lo que cuenta esta leyenda. ¿Cómo habrán calculado esa fecha? No lo sabemos, pero eso es lo que afirman los budistas. En su última reencarnación habría tenido una concepción inmaculada, tras bajar al seno materno en forma de un elefante blanco de seis colmillos. La historia de que salió de su palacio y vio a un anciano, luego a un enfermo, a un cadáver y finalmente un monje, también corresponde a esta leyenda. Eso en cuanto a los trazos legendarios de la vida, el nacimiento de Buda. Tiene influjos foráneos, la reacción antibrahmánica y anticastas, de una religión que nace del hinduismo y se opone a la casta brahmánica y se opone también al sistema de castas que existen dentro del hinduismo. Se autoexcluye del hinduismo, no acepta las estructuras de las castas y de las subcastas. Aunque el hinduismo, como estuvimos viendo, es una especie de conglomerado de religiones. Hay algunas, como el jainismo y esta, que es el budismo, tomaron la decisión de no ser parte del hinduismo porque, de hecho, es una forma de protesta contra el hinduismo, contra los brahmanes y contra las castas. Y contra también el no reconocer a las mujeres como teniendo la posibilidad de poder ellas mismas, siendo mujeres, experimentar la iluminación. Tienen que reencarnarse en hombres para experimentar esta iluminación. Es una religión, el budismo, aunque no le interesa los dioses o Dios, porque Buda dijo, no dependan de sus maestros, no dependan de mí, tampoco dependan o pongan su confianza en dioses o en Dios. Ustedes mismos son los que tienen que liberarse y tienen que conocer y experimentar el nirvana, sin la ayuda de nadie. Solo por medio de estas enseñanzas, estas leyes que él estableció.
Es una, sin embargo, aunque no esté relacionado con Dios, no le interesa los dioses, lo trascendente, sin embargo, existe algún elemento religioso y esto es el Dharma. Se puede clasificar como una religión. Además que, como el budismo tiene tantas ramas, hay algunas ramas que incluso han divinizado y han considerado a Buda como Dios, por lo tanto, en ese sentido, necesariamente debe quedar catalogado como una religión. Pero el hecho de que tiene un Dharma o la creencia en el Dharma ya indica o tiene una característica propia de una religión. La existencia y la universalidad del sufrimiento, contingencia, a esto se le denomina el dukkha, en palabras sánscrito, dunka. Suele traducirse por sufrimiento, por dolor, por miseria. No se trata, sin embargo, de un dolor físico o un dolor pasajero, sino del sufrimiento que surge de las tensiones existentes. Es una palabra en una palabra, lo que es el sufrimiento al cual está aludiendo el budismo es la insuficiencia sentida de la angustia vital, de la contingencia óntica o del ser, de la existencia. Es el sufrimiento entonces de la vida que experimentan todos los seres humanos en la vida. ¿Quién no ha experimentado algún dolor, alguna angustia, alguna tribulación? ¿O quién no ha llorado por algún problema que ha tenido en su vida? A ese tipo de dolor, un dolor existencial, que es propio de los seres humanos en un estado caído en el cual nosotros nos encontramos. Ese tipo de dolor o sufrimiento se refiere el budismo. El origen y la causa del sufrimiento es la sed. Surge por el deseo de lo apariencial, lo sensorial, de los placeres o de los objetos agradables, de las ideas o de las imágenes placenteras. De ahí surge el dolor y el sufrimiento. A este dolor y a este sufrimiento hay que ponerle fin entonces, hay que ponerle un término. El fin del dukkha o del sufrimiento. La supresión del deseo, hay que suprimir la sed con la finalidad de experimentar la aniquilación. A esto se le denomina el nirvana. Aniquilación es nirvana. Nirvana significa extinción, aniquilación, no de la persona, como a veces se interpreta, sino del deseo de lo apariencial, de lo dunkiano, del sufrimiento. Es el nirvana el fin de las reencarnaciones. El nirvana se puede alcanzar en vida, pero en forma definitiva solo con la muerte y la purificación total. En este sentido, como lo define el budismo, el nirvana es similar al cristianismo con respecto a la vida eterna o a la salvación. Para Juan, la vida eterna es una condición presente, pero que se consuma en la eternidad. Ya se puede experimentar ahora, pero se consume en la eternidad. Para Juan. Para el apóstol Pablo es un evento, la salvación, para el apóstol Pablo es un evento que ocurrió, es un evento que está aconteciendo ya y va a suceder en el futuro. Pedro también. Para Pedro ya está pronto la redención de nuestros cuerpos, el fin de nuestra salvación. Ya somos salvos, pero se consuma la salvación al final de los tiempos en la glorificación de nuestros cuerpos. En este sentido del ya, pero no todavía, como lo mencionó Oscar Kuhlman en el libro Cristo y el tiempo, ya ha comenzado la escatología, ha comenzado la resurrección de los muertos, pero todavía no. Comenzó la resurrección de los muertos en la persona del Señor Jesucristo, el primero en resucitar de los muertos, en un estado glorificado. Pero todavía no, porque todavía los cristianos no resucitan, ni tampoco resucitan los incrédulos para recibir el juicio final. En Nirvana, en ese sentido, del ya, pero no todavía, tiene una similitud con el cristianismo, porque ellos dicen que se puede alcanzar en Nirvana la extinción de lo apariencial, del deseo, de la sed,
que causa el sufrimiento ahora en vida, pero se consuma y en forma definitiva solamente con la muerte y la purificación. El nirvana es la abolición de toda voluntad, la abolición o supresión de todo deseo, de toda sensación, de todo cambio, de todo devenir. No es ni la eterna bienaventuranza del cristiano, ni la nada absoluta tampoco. El nirvana no tiene que ver con dejar de existir absolutamente, sino un estado inimaginable, inimaginable, de inconsciencia absoluta y un estado inimaginable de inconsciencia de no ser. Yo no sé si usted entendió algo de lo que estoy explicando, mis queridos hermanos, acerca de lo que es el nirvana, o alguna idea más o menos de la forma en que lo estoy expresando, porque es como los budistas lo han expresado. O si pueden emplear alguna analogía para entender alguna metáfora, para entender lo que es el nirvana desde el punto de vista del budismo. Una inconsciencia absoluta y un estado inimaginable de inconsciencia de no ser. Es decir, ya no es. Es como un profundo sueño, pero absoluto, porque está inconsciente. Cuando alguien duerme, está inconsciente. Pero cuando uno duerme, quizás no podríamos emplear esa analogía, porque cuando uno duerme igual sueña. Y el que sueña es el alma, el espíritu, el que está soñando. En el budismo no podríamos emplear esa analogía porque en el budismo no existe alma, no existe espíritu. No existe una sustancia inmaterial que sobrevive a la muerte. Por eso es complejo entender lo que es el nirvana para el budismo. De hecho, el mismo Buda renunció a describir lo que es el nirvana. Por eso se puede decir con respecto al nirvana, sea lo que fuere el nirvana, lo que importa no es tanto saber qué es, sino cómo buscar el nirvana. Ahí está lo esencial del budismo, que más que una religión y una filosofía, es una disciplina para alcanzar la suprema serenidad, la liberación de las reencarnaciones, que nos encierra el deseo de vivir. Esa es la definición de nirvana que da Albert Samuel en uno de sus libros que habla de las religiones del mundo. Pero eso es, el famoso nirvana. Profe, Sí, hermano Bernardo, buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, amén. usted nos comentaba la clase anterior que el hombre por naturaleza, es cierto, es religioso. Y yo creo que Correcto, siempre el hombre anda en búsqueda de ese algo, ¿ya? Me trae recuerdo cuando Pablo estuvo en Atenas, cuando había ahí un altar, ¿cierto? Al Dios desconocido, porque siempre está esa sensación de que hay algo más allá. correcto. Y creo que por ahí va, ¿cierto? En esta cultura de ese algo, de buscar ese nirvana que no se logra entender, no se logra comprender, pero que sí nosotros no llamémosle nirvana, pero sí nosotros entendemos que es, ¿cierto? El Dios en Exacto. nuestras vidas, porque fuimos Sí, creados así es. para eso. Y yo creo que por ahí va el tema de esto del nirvana y tratar de buscar ese algo, porque el hombre tiene esa sensación de que hay algo más, pero que Correcto. difícilmente lo va a encontrar, porque solamente por medio de Jesucristo podemos tener ese encuentro, como le dijo a Sí, Nicodemo, ¿cierto? El que no nace de nuevo. Entonces, si no está eso, mirándolo ¿cierto? De nuestro punto de vista como cristianos, nosotros igual cuando andábamos en el mundo, igual andábamos vagando, buscando ese algo en los vicios y en tantas otras cosas ¿cierto? Buscando ese algo que nos pueda satisfacer y nunca lo logramos encontrar, correcto. hasta que ese algo apareció en nuestras vidas. Y es Y no Jesucristo. sabíamos qué lo que era. Andaba buscando algo y no sabíamos qué lo que era, sí, es verdad. No, Exacto. yo he tenido esa experiencia, hermano Bernardo. No sabía qué era lo que andaba buscando. Acá Claro, igual en el taoísmo, en el budismo,
en el, ¿qué más? Confucianismo, en el confucianismo no le interesa aquello, y ahora el budismo nirvana, no saben cómo denominarlo, renuncian a describirlo. Y nosotros igual, un estado de incredulidad. No sé si lo había explicado acá en esta clase el día martes, pero se asemejan un poco a Dios o buscan a tientas a Dios, tienen alguna imagen de Dios nuestro cristiano, muy ambigua, muy difusa, muy confusa. Casi, sí, está muy diluida la idea de Dios, pero hay algo de Dios ahí en todo lo que están comentando. Y cómo ellos llegaron a esa conclusión, porque aquí estamos hablando de una religión que nace en el siglo sexto antes de Jesucristo. Bueno, esto tiene que ver con la revelación universal o revelación general. Una consulta. Adelante, No, hermana Karina. no sé si me perdí por ahí, pero el nirvana, independientemente si la persona está viva o muerta. Muy bien. En Nirvana, seguro que dicen los budistas, significa supresión de la sed, de lo apariencial, de lo aparente, de lo irreal. Es con la finalidad de dejar de sufrir, porque lo que le preocupa al budismo es que las personas no sufran. Y lo que provoca el sufrimiento es el deseo, es la sed, es el hambre, la necesidad de satisfacer algo. Pero cuando ya no tiene ningún deseo de satisfacer, entonces ya no hay nada que provoque el sufrimiento. Por lo tanto, nirvana es suprimir toda la sed, todo el hambre, suprimir todos los deseos de lo apariencial para, para ser feliz, para no sufrir. Eso es Ujú. nirvana. Se puede conseguir ahora en vida, ahora en vida porque Buda lo consiguió en vida, pero se consuma el nirvana porque también tiene relación con la finalización, el término del ciclo de reencarnaciones. Eso es nirvana, tanto ahora en vida como después de la muerte. Se consuma el nirvana después de la muerte porque ya no se va a volver a reencarnar. Ya, ok. Gracias. Perfecto. Profe, El- entonces, sí, entonces se supone que Buda, él llegó a la meta, por decir de alguna sí, manera. Eso es correcto. lo que cuenta la historia de ellos. Él Exacto, sí. logró de tantas, hablábamos de millones de ciertos de reencarnaciones. Exacto, sí. Mire, incluso el primer hombre, según ellos, en lograr esa meta, Ah, muy bien. No fue el primer hombre, sino ¿no? que fue uno de los tantos que logró aquella meta. Ah, ya. Porque para ellos el Buda es una persona iluminada y él es uno de los tantos iluminados que juntamente con sus predecesores lograron experimentar el nirvana o la iluminación. Por eso que él no es nuevo en este sentido, sino que él simplemente ha experimentado lo que otros ya han experimentado. Por eso no hay un Buda, sino que hay muchos Budas, es decir, personas que fueron iluminados, porque eso de hecho significa el budismo. Sí, eso es, eso es. No fue el primero, sino que fue uno de los tantos. Bueno, y con respecto a Cristo, no podríamos decir lo mismo, que fue el primero, con Cristo sí podríamos decir primero en resucitar de entre los muertos, sí, con Él sí, en un estado de glorificación. El primicia de los que durmieron fue hecho. En cambio, Buda no fue el primero en alcanzar el nirvana. Ellos llegaron a este concepto de nirvana, de una especie de divinidad, como estuvimos viendo en la clase anterior, pero no es Dios personal, es una especie de divinidad impersonal que no se sabe exactamente qué es lo que es. El- Nosotros sabemos que en realidad ellos están buscando y tratan de describir algo de Dios. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión, igual que el Tao? Por medio de la revelación general. Y nosotros, ¿cómo sabemos que en realidad lo que ellos buscan es Dios? Lo sabemos por medio de la revelación especial. La revelación especial es la encarnacional y la escritural.
Esto lo expliqué, ¿verdad, mis hermanos? Tipo de revelación, o es primera vez que Sí, lo ven. sí, la estuvimos viendo en una clase anterior. Excelente, muy bien, muy bien. Mira, es que a veces me confundo porque como estoy los días lunes, viene la mañana, viene la tarde, y el martes con esta clase, entonces me confundo ahí. No sé si ya lo mencioné ya o no. Qué bueno que ya entendamos algo del nirvana. eh, es decir, sabemos lo que no es. Que nirvana no tenemos idea, ni ellos mismos saben lo que es nirvana. Renuncian a definirlo. Lo que aunque no lo conozcan, lo buscan experimentarlo. Eso sí, lo buscan, necesitan experimentarlo. Lo conocerán cuando lo experimenten. Por eso que en todas las religiones existe este elemento del misterio. En el cristianismo también existe el misterio. Para explicar la Trinidad, la unión hipostática, es un misterio lograr explicar aquello. Para experimentar el nirvana se requieren algunos recursos para conseguirlo. A grandes rasgos, la iluminación se obtiene mediante obras morales. Ah, aquí tenemos una diferencia con el cristianismo entonces. Hay una semejanza con el cristianismo que ellos están buscando algo, la idea de algo trascendente, como el nirvana, y una especie de divinidad. Pero para alcanzarlo se requieren las obras morales. En el cristianismo está el concepto de la gracia, cuando aquí estamos enfrentados al budismo. En el cristianismo está el elemento de la gracia. La gracia es un don. No hay que hacer ninguna obra para recibir la gracia de Dios. La salvación es por gracia, pero esto es mediante la fe. Mediante la fe. Esta fe no es obra. El calvinismo señala que la fe es una obra, pero la fe no es una obra, sino que la fe es una disposición de la mente y de la voluntad. Disposición de la mente y la voluntad, nada más. Eso es todo. Es una confianza. Es el ser humano, el hombre, el que debe depositar su confianza. Pero no es la fe en la fe misma. Ah, claro que tengo que explicar esto a la fe. La fe, para ser más preciso, la fe en Jesús. No es la fe en el hombre, no es la fe en las obras, no es la fe en uno mismo, no es la fe en una religión, sino que la fe es en un objeto, sí, en un objeto, en la persona de Jesús. En Él debe depositarse la confianza. Pero la fe no es una obra, sino que la fe es una disposición de la mente y de la voluntad para recibir un regalo que Dios tiene. Está el concepto de la gracia. El concepto de la gracia en el cristianismo, esto se conoce como la gracia preveniente. Preveniente. ¿Qué significa la gracia preveniente? La gracia que viene antes. La gracia pre-regeneradora, también se le denomina. O la gracia regeneradora, gracia preveniente, que está antes, anticipante. Esta gracia le restaura a todos los seres humanos que están depravados por el pecado, presupone la depravación total, la gracia preveniente, y soluciona la depravación total, la gracia preveniente. ¿Qué significa que lo soluciona? Le devuelve el libre albedrío al ser humano. Le da la posibilidad a todos los seres humanos de salvarse mediante la fe. Le da a todos la posibilidad de creer. Si ahora creen, no es porque el hombre tiene esa posibilidad de creer. Ahora puede creer, tiene la posibilidad porque Dios se lo ha otorgado por medio de la gracia preveniente. Y esta gracia preveniente es universal. A todos Dios le da la oportunidad para salvar. En el budismo, este elemento de la gracia no se encuentra, no está presente, no es un regalo acá, sino que se alcanza mediante las obras, la ética y procedimiento de meditación, por medio del renacimiento y la reencarnación budista, se obtiene o se consigue el nirvana. El budismo, a diferencia
no, que por tanto no se le puede aplicar reencarnación, sino más bien renacimiento. Ahí estamos precisando mucho mejor los términos para describir esta religión. No hay reencarnación, entonces habíamos hablado de reencarnación, pero es propio la reencarnación del hinduismo, pero del budismo se debe hablar de renacimiento mejor, para no confundirlo con el hinduismo. En el hinduismo hay reencarnaciones, pero en el budismo hay renacimiento. Porque la reencarnación presupone el alma, y el budismo no cree en el alma. Entonces, ¿cómo denominar aquello? La transmigración de las almas. Bueno, no hay alma, no hay transmigración de alma, entonces. El- Ahí lo vamos a explicar por medio de esta imagen que están viendo acá en su pantalla, la vela. Cuando llegue el momento del alma, explicar el alma, voy a explicar la de la vela. De estas dos llamitas, que una encienda a la otra. Así define el renacimiento, el budismo, de una persona a otra. Cuando hablamos también de persona, nosotros estamos hablando y presuponemos también de que esa persona tiene un alma. La persona nos referimos al alma, las características, la voluntad, los sentimientos, las emociones, el intelecto, la conciencia de sí mismo. Estamos hablando del alma de la persona. Y no creen en el alma. Por eso es difícil hablar incluso de persona en nuestros conceptos de occidental o cristiano. Cuando nos referimos a persona, nos referimos a un ser humano, un alma completo. El budismo es una religión agnóstica. Alguien, por favor, mis queridos hermanos, que me diga lo que significa agnóstico, porque estoy seguro que alguien no entiende, no sabe lo que es agnóstico. Debemos explicar lo que es agnóstico para seguir avanzando. Agnóstico tengo entendido, profe, que no se puede saber si Dios existe o si existe algún Dios. Muy bien, excelente. Viene de ac, significa sin, gnosis, conocimiento. Entonces, agnóstico significa sin conocimiento. El agnosticismo le niega la posibilidad a los seres humanos de conocer a Dios. No se puede conocer a Dios. El budismo sería entonces una religión agnóstica. Igual es complejo cuando hablamos del budismo, una religión agnóstica, porque después otra rama del budismo diviniza a Buda y creen en muchos Budas. Y también invocan a esos Budas. No, es complejo. Para otros todos son Budas. Entonces es complejo decir agnóstico, ateo, politeísta o panteísta cuando hablamos del budismo, porque son muchas ramas. Del mismo modo cuando nos describen a nosotros los cristianos, porque si nos estudian los budistas nosotros, los budistas dirían que nosotros los cristianos somos politeístas, o nos dirían que seríamos una especie de, creemos en triteísmo, que creen en tres dioses, y uno de ellos es el principal. Monoteísta sería, no nos considerarían como monoteístas. También dirían, una de las ramas de los cristianos creen en muchos dioses, demasiados dioses, y todos ellos van a ser dioses, y cada uno de ellos tendrá sus propios mundos. Y esos dioses también tienen esposas, y esos dioses con esas esposas, diosas, tendrán muchos hijos, más dioses todavía. Me estoy refiriendo a los mormones. Los mormones, usted no lo considera como cristiano, es una secta. Es un movimiento heterodoxo dentro del cristianismo. Bueno, pero ellos lo ven como cristianos. Entonces dirán, los cristianos creen eso. Y también estudiarán a los solo Jesús. Y también hay otros cristianos que creen en una sola persona, la divinidad. Son monoteístas. Pero los otros son politeístas o triteístas. Y otros son politeístas. Y así nos describirán a nosotros de diversas formas. Pero nosotros nos consideramos ortodoxos. Esto es lo que creemos, Trinidad, unión hipostática. Cuando estudiamos el budismo, igual. El budismo, hay una rama que es la ortodoxa y las otras ramas son las heterodoxas.
Por eso hay que ser justo con respecto a esto. La rama ortodoxa podríamos decir que es agnóstica, pero las heterodoxas son politeístas. Bien, entonces la ortodoxa, la más antigua, es una religión sin Dios. No hay un Dios hacedor de todas las cosas y modelo de los hombres. No existe en el budismo ese tipo de Dios. Voy a buscar vuelvo enseguida, mi hermano, voy a buscar el celular para ver la hora. Vuelvo enseguida. Aquí estamos. Entonces, una religión sin Dios. Desconcertante esto, es una religión sin Dios, una religión agnóstica. Los budistas no admiten la existencia de Dios en cuanto a causa del universo o hacedor supremo. Creen en una causa finalis, imán del hombre, y su destino postmortal, en nirvana. En eso creen, en el nirvana. Bueno, se dice que una religión atea, se dijo que era una religión atea porque no creía en Dios, pero creen en el Dharma, creen en el nirvana. Y esto es un poco parecido a algo de Dios, una especie de divinidad, pero no es Dios, creador. En nirvana lo identifican con la divinidad, pero no se parece ni menos aún se identifica con el monoteísmo, ni con el politeísmo, tampoco panteísmo. Complejo porque para nosotros hemos revisado varios términos para describir a los conceptos, diversos conceptos de dioses. ¿Dónde está aquí? Hemos hablado del animismo, donde se consideran elementos de la naturaleza como dioses, politeísmo, muchos dioses, enoteísmo, enoteísmo, muchos dioses, pero uno de ellos, el principal, monolatría, muchos dioses, pero se adora solamente a uno de ellos, panteísmo, todo es Dios, una lagartija es Dios, una mesa es Dios, los seres humanos son dioses, la estrella es Dios, el agua, los montes, todo esto, absolutamente todo, no hay nada que no sea Dios. Todo es una expresión, manifestación de Dios. Eso sería panteísmo. ¿Qué más? Bueno, monoteísmo se entiende. El otro es panenteísmo. Pero resulta que el nirvana no es ni monoteísta, ni politeísta, ni panteísta. No es nada de eso. No se puede decir qué es lo que es el nirvana. No se puede clasificar en ninguna de esas formas o ideas erradas de Dios. Para los budistas, el Dharma es un poder, el Dharma es un poder impersonal que lo rige todo. Entonces podríamos hablar de pancosmismo budista y sus ciclos. El Profe, budismo desacralizó, profe, desdivinizó. Sí, hermano Bernardo. nosotros podríamos, yo he escuchado de repente que decimos, nosotros vemos a Dios en un niño. De hecho, hay una canción que dice que lo ve en un niño, en una flor, ¿cierto? En las nubes. Po- Está en el extremo o en la línea del panteísmo. ¿Podríamos nosotros usar ese tipo de oraciones? Yo veo a Dios en un niño, ¿Es una por canción eso, ejemplo. no? Sí, sí, es una canción. No la Ah, muy bien, muy recuerdo bien. cómo es, pero sí, dice, en la sonrisa de Ya. un niño. Así hay un párrafo de la Ah, canción. ok. Veo a Dios en la sonrisa de un niño, Ah, ok. en el abrazo de una madre, algo así también. Ahí ve a Dios. Ah, ok. Bueno, la persona que compuso ese poema es un poema
cantados. Y la característica de la poesía universal, no todas son iguales en cuanto a la estructura, pero lo que une a la poesía universal es el uso de la metáfora. Por lo tanto, cuando el que compuso ese poema o esa canción está empleando esos términos, pero metafóricamente, en el sentido, su concepto, lo más probable, que el concepto que él tenga de Dios es monoteísta, personal, creador de todo, pero manifiesta su gracia, su misericordia, su bondad, el, cuando sonríe un niño, por ejemplo, el abrazo de la mamá, en realidad eso son manifestaciones de la misericordia, del amor de Dios, extendidas a todos los seres humanos. Y yo creo que eso está pensando el cantante, pero como es lenguaje metafórico, no se puede juzgar al cantante por usar lo que es propio de su género, que es la poesía, bajo ningún punto de vista. Habría un error en decir, eh, bueno, identificar, no, es muy difícil que un cristiano sea panteísta, muy, muy difícil. Prácticamente imposible porque ya sabe ya que Dios es creador de todo. Se enseña, lo más básico es que se enseña, se aprende. Además que nosotros aquí llevamos 500 años de presencia cristiana Quizás en y protestante. la ignorancia del cristiano de repente puede decir, pues, Dios está, porque también se ha escuchado, Dios está en una flor, Dios está en un árbol, Dios está en el vagabundo. Ahí ya yo creo que Ah, muy estaríamos bien. cayendo ya en el panteísmo, ya. Pero además que yo creo que por ignorancia muchas veces el cristiano llega a pensar así, porque yo creo que se basa en el texto de la palabra del Señor donde dice, tuve hambre y me diste de ¿Sí? comer. Ah, Basado en muy eso bien. quizás también puede caer en ese error, según yo, de decir, Dios está en el vagabundo, por ejemplo. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Y bueno que estén surgiendo todas estas preguntas, mis queridos hermanos, porque así eh, podemos aclarar muchas dudas. Excelente. Qué bueno que pregunte mi hermano Bernardo, porque así salimos de varias dudas y además que aprendemos más todavía de Dios. Porque esta materia de religiones comparadas, los propósito es que nos autocomprendemos mejor a nosotros mismos, nos ayuda a la evangelización, nos ayuda también a la misión y nos ayuda a también ser más, un poco más sencillo, más, no ser tan altivo en la consideración con las otras religiones, eh, porque son religiones más antiguas. Estamos hablando de religiones del siglo VI antes de Jesucristo, religiones milenarias, 1500, los Vedas, por ejemplo, de los hinduistas, eh, y que tienen algunas ideas de Dios ahí. Son muy parecidos a Dios, el taoísmo, por ejemplo. Conceptos muy elaborados en cuanto a temas escatológicos, como el jinismo, que lo vamos a ver en la segunda clase. ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión dependiendo solo de la revelación general? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Dios se lo reveló por medio de la revelación general. Entonces vemos en todas las religiones la presencia de alguna manera de Dios igual y la necesidad de todos los seres humanos de conocer, de buscar algo trascendente a ellos. Entonces ya no somos tan altivos en menospreciar, en, sí, es el término menospreciar a las otras religiones, sino con un poco más de respeto cuando nos acercamos a otras religiones, un poco más de respeto. Y si no se conoce, va a ir con un aire de mucha, de desprecio a los otros y con una altivez también en cuanto, con un orgullo que además que el cristianismo condena el orgullo, por lo tanto no podríamos ir en ese sentido a conversar con la otra religión. Bueno, el concepto de nuestro Dios es tanto inmanente como trascendente. El concepto del Dios cristiano. Inmanente significa que Dios está en la creación. Es acerca de la idea del panteísmo. El panteísmo no es que sea total, absolutamente 100% equivocado.
porque ellos están exaltando un aspecto de la divinidad, que es la inmanencia. Porque de hecho Dios es el presupuesto y es el fundamento de toda existencia. Él es el ser necesario y todos los demás son contingentes. Es decir, podrían no haber existido, podría no haber existido aquella piedra, aquella planta, aquella ave, porque no es necesario. Dios es necesario. Es decir, es imposible que no exista, porque es el único ser necesario. Todo lo demás somos contingentes. No tenemos poder de existir en nosotros mismos. Alguien nos sostiene, vivimos en alguien, que Dios es el que nos sostiene. Por lo tanto, si alguien dice, Dios está en una flor, en un árbol, en una piedra, está enfatizando, claro que no tiene claro esta idea de inmanente y trascendente, pero no está tampoco tan errado porque ¿qué es lo que hace germinar esa planta? ¿Quién es que hace que esa planta suba en la tierra, una semilla, rompa la tierra y suba buscando el sol, y las raíces descienden abajo a buscar los nutrientes y absorber agua para su subsistencia? ¿Quién hace todo eso? Podríamos decir, bueno, yo no conozco la, la naturaleza de las plantas, los nombres técnicos de las plantas, pero las células están haciendo un trabajo ahí, son vivientes. ¿Y quién es el que da vida a esas células vivientes? Bueno, el poder de Dios. Dios está haciendo ese trabajo. Pero también, y esto es lo que no exalta o lo que no considera el panteísmo, que Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Es trascendente. Que es verdad que Dios está en nosotros, más bien podríamos decir, nosotros vivimos y existimos dentro de Dios. Somos sostenidos por el poder de Dios. Nuestro cuerpo se mantiene en esta forma y no se diluye, no se disemina en el espacio, porque este cuerpo está compuesto de partículas organizadas en forma de un cuerpo humano, y el que lo organiza y lo mantiene ahí es el poder de Dios. Pero también Dios es totalmente otro, eso dijo Karl Barth, totalmente diferente, no se parece absolutamente a nada lo que existe. Es diferente a toda la creación y aparte, distinto a toda la creación y está más allá de toda la creación. Esa es la idea trascendente. Nuestro Dios es tanto inmanente como trascendente. Claro que entre algunas religiones, como el panteísmo, enfatiza la inmanencia de Dios. Y otras religiones, como el confucianismo, por ejemplo, la trascendencia de Dios. Ni siquiera se preocupen de Dios, dice. Eso está parte de nuestro sistema religioso. El budismo sería como exalta la trascendencia, es decir, no le interesa a Dios, podríamos hablar acerca de eso. Pero es distinto, sí, porque el concepto de Dios se acerca mucho al nirvana. Yo no sé si lo logré explicar bien, mi hermano Bernardo. Esta idea de inmanente, perfecto. Inmanente y trascendente. Sí, sí quedó Continuemos claro. entonces. Excelente, hermano. Muy bien, el, el budismo entonces podríamos hablar de pancosmismo. Desacralizó y desdivinizó el panteísmo hindú y sus ciclos cósmicos emanados de Brahman. En el budismo no existe Brahma, se ha desacralizado, desdivinizado, ya no es Dios ya, convirtiéndolo en lo que podría denominarse pancosmismo. No es panteísmo, sino que es pancosmismo, todo es el cosmos. Por decirlo de alguna manera, va a ser consecuente con el término pancosmismo, todo es el cosmos. En cuanto cree que el universo es eterno
y eterna e ininterrumpidamente sometido a un proceso de degeneración hasta que llega la total degradación ética de los pueblos. Entonces se inicia un nuevo ciclo cósmico, igual al ciclo anterior. En eso cree el budismo, en un pancosmismo. Esta idea que tienen los hinduistas es la misma, sin embargo. Los hinduistas, recuerden que creen en este ciclo cósmico, hay un inicio y después se va degradando, se termina, pero esto se termina se destruye para volver a iniciarse otra vez. Así se concibe la historia en el hinduismo. Bueno, en el budismo también. Lo único es que acá se ha eliminado a Brahman. Ya no existe Brahman acá. Esa es la única diferencia, porque se ha desacralizado, se ha desdivinizado Brahman. Es una religión también sin oración. Claro, si no existe Dios acá, un Dios personal, ¿con quién se va a comunicar? ¿A quién va a orar? ¿A quién va a invocar? Si no hay Dios, ¿cómo va a haber oración? Pues es lógico que no haya oración en el budismo. Una religión sin oración. El, en todas las religiones prácticamente se ora. Es lo más básico de la práctica religiosa, pero acá no hay oración. Los budistas en general, especialmente los theravádicos, que es la rama ortodoxa, mucho más en los orígenes del budismo, no oran. Practican la meditación, que es una concentración intrapsicológica, pero jamás la oración de súplica o petición a alguna divinidad. No existe esa idea. Con el tiempo se comenzó a practicar la oración en algunas ramas del budismo, como la de la tierra pura fundada en China, la tradición mahayánica, una tradición heterodoxa del budismo, cree en un paraíso gobernado por Buda, pero la tradición mahayánica, una tradición heterodoxa. Ahora resulta que en el budismo originalmente no hay paraíso, no hay Dios, solamente está el nirvana y uno mismo puede buscar la liberación, pero después con el pasar del tiempo hay un cielo, un paraíso, con un Buda quien lo gobierna. Un Buda es un hombre, pero el que logró el nirvana, la liberación, y ahora resulta que gobierna este mundo, ese mundo, ese paraíso. Pero creen que existen muchas tierras puras, por tanto hay muchos Budas y muchos paraísos también. Aquí es similar un poco a los mormones, muchos dioses con muchos mundos. En el Tíbet también se practican las oraciones por las creencias en innumerables divinidades. Estas divinidades son terribles y apacibles y multitudes de demonios que requieren de oración. Estas oraciones se efectúan en el Tíbet por medio de banderas de oración o molinos de oración. Al parecer, cuando el budismo llega al Tíbet, los tibetanos no abandonaron sus prácticas religiosas ancestrales, al parecer. Adoptaron el budismo, pero lo volvieron sincrético con las religiones antiguas o tribales. Por eso que hay creencias de dioses terribles, de demonios, oraciones también, banderas de oración, molinos de oración. Es porque no es el budismo ortodoxo. Bueno, es evidente que no es el budismo ortodoxo el que llegó allá. O quizás sí, pero se corrompió y los tibetanos adoptaron el budismo juntamente con las religiones antiguas, por eso es que hay oración. En la original no hay oración, aquí estamos estudiando la original, con los matices de las otras ramas. El budismo también es una religión sin alma. Qué complicado, qué complejo predicar el evangelio a un budista Theravada, es decir, un budista ortodoxo. Porque nosotros le decimos, si no conociéramos nosotros el budismo, si fuéramos sin haber estudiado religiones comparadas,
Imagínense, una persona que no estudia religiones comparadas, que no estudia misionología, no estudia evangelismo discipulado, no estudia tampoco teología, la teología sistemática, y no estudia la Biblia, pero está muy fervoroso de evangelizar, y va a cualquier parte de estos países donde están los budistas, prevalecen, y está entusiasmado y predica al aire libre, supongamos que aprende el idioma, y comienza a predicar al aire libre en el idioma de estas naciones. Dios es el creador del cielo, de la tierra. Los budistas cuando lo escuchan, ellos no creen en Dios, en un creador. Creó todas las cosas, pero qué absurdo lo que están predicando. Sí, estas cosas siempre han existido. ¿Qué más pueden decir? Si tú oras, conversas con Él, le invocas, entonces Él te escuchará. Pero si ellos no oran, no existe la oración ahí. ¿De qué está hablando? De conversar con dioses, pero si los dioses, Buda dijo que no hay que confiar en nadie. Salva tu alma invocando el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero ellos dicen, pero alma, si no existe el alma, ¿por qué me están diciendo que salve mi alma si no existe el alma? No hay un alma que salvar en el budismo. Es complicado el asunto para predicar el evangelio a un budista, por lo menos de los Theravadas. El hermano Boris que dice acá, no pueden hacer la oración del no, claro que no pueden hacer la oración del pecador, porque primero, si no hay alma, no hay Dios, no hay oración, tampoco hay pecado. ¿De qué se van a salvar de qué? Si no hay pecado tampoco acá. Los budistas no admiten la existencia del alma o del yo consciente, o como se prefiere llamar el principio vital, espiritual e inmortal del hombre. No existe. Todo esto es apariencial nada más. Y de hecho esto apariencial tiene que dejar de existir. Debe ser extinguido, pero no absolutamente, sino algo. Pero ¿qué es lo que es ese algo? Tampoco se preocupan de decir qué es lo que es. Sobrevive algo, pero no se sabe qué es lo que es. Es como esta llama que están viendo ahí en su pantalla, de una vela. La existencia del hombre es como esa llamita. Esa llama, cuando enciende la otra, se va a apagar, pero cuando enciende la otra, la siguiente vela, la llama de la siguiente vela, ¿es la misma llama de la primera o es otra llama? ¿Qué dicen ustedes, mis queridos hermanos? Esa llama que enciende la segunda vela, ¿es la misma llama encendida la segunda o es otra llama? ¿Se ha traspasado esa llama a la otra o es otra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, mi hermano? Reflexionen un poco. Pa- pa- para mí es otra. Es una llama que fue encendida por otra llama. Es otra llama. Muy bien, es otra llama. Muy bien. Entonces, ellos no creen en las reencarnaciones, sino, como habíamos dicho, en los renacimientos. Ese renacimiento es como esa llama, pero esa llama es consecuencia, resultado de una anterior. Pero ¿qué es lo que se pasó a la otra? Algo se pasó, pero no es la misma llama. El hermano Bernardo dijo, no es la misma llama, es otra. Pero esa llama es el resultado de una anterior. Pero ¿qué es lo que se pasó a la otra? El fuego, fue fuego, tenemos que ver las características del fuego. Pero no es el mismo, es otra llama, pero no es la misma. Pero el resultado y consecuencia del anterior. Algo se pasó, pero no es la misma. Esa es la metáfora, la analogía que emplea el budista para decir que mi reencarnación, me pongo el caso de que soy un budista, la reencarnación que yo tengo ahora, o yo me reencarné en este cuerpo como resultado de una vida anterior. Pero, pero ese anterior no era persona, no era un alma, no hay nada que se transmitió de esa persona a mí, porque no existe algo espiritual, inmaterial, invisible que se traspase de una vida a otra, porque no existe eso, no existe el alma.
pero lo que pasa es que yo soy consecuencia de actos que se realizó anteriormente. Pero ¿qué es lo que se realizó si no hay alma? Pero eso, así lo explican los budistas. La vida actual es consecuencia de una vida anterior, el resultado de una vida anterior, pero no se ha traspasado eh, eso inmaterial en el siguiente renacimiento. Es otra, pero no totalmente distinta, sino que el resultado de la anterior. Más allá no podemos seguir especulando porque tampoco lo explican mucho los budistas. Solamente se limitan a explicar de esta llamita. Así son los seres humanos en la transmigración de, de vidas, podríamos decir. No de almas, sino de vidas. Es una religión sin alma entonces. Como no hay Dios, no hay alma, tampoco hay pecado. El pecado privado de la dimensión teologal. No hay pecado desde la perspectiva teológica. El pecado no puede ser la ofensa consciente del hombre contra Dios. El budismo carece del concepto de persona. No hay persona que peque porque no hay persona. No hay Dios tampoco. No hay un legislador supremo en los sentidos de las demás religiones en general. Y por lo tanto no hay pecado. Tú estás muerto en delitos y pecado bajo condenación y muerte, le dicen a un budista. Un budista no entiende absolutamente nada. Oración de Dios, creador, el alma, el pecado. Tiene que pasar muchos años de mucha amistad, muchas conversaciones, muchos diálogos, en que un cristiano en una tierra donde prevalece el budismo, la influencia budista, sea capaz de ganarse un alma y plantar una iglesia allí, y crecer y multiplicarse. No es imposible, pero el trabajo es muy, muy arduo. Los cristianos primitivos se demoraban, esto lo cuenta Justo González, dice 2 años, pero hay otro autor que dice 3 años se demoraban en bautizar a un alma, a una persona, porque provenían de otras religiones. Entonces los cristianos primitivos dijeron, nos demoramos un espacio de 2 y 3 años en cambiarle la cosmovisión religiosa a una persona que considera el cristianismo como una religión a la cual él puede adherirse. 2 y 3 años, imaginen, 2 y 3 años para cambiarle su perspectiva. Solamente para cuando alguien tiene la opción de acercarse a la fe cristiana y aprender de la fe cristiana. Cuando él tiene esa voluntad de acercarse, 2 y 3 años se demora en cambiarle toda esa cosmovisión. Un budista podría hacer eso también, porque el mismo fenómeno que se vivió en el siglo segundo, tercero. Cambiar todos esos conceptos, ¿no? Si hay un Dios creador y se puede orar, conversar con él, porque es una persona. Y hay un alma también que sobrevive la muerte del cuerpo físico. Y hay un pecado. Eso se va a demorar mucho tiempo en asimilarlo una persona que viene del budismo. Un ateísmo politeísta, cuando le preguntaban a Buda sobre la existencia de dioses, él respondía con otra pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? Decía Buda. El budismo que no cree en Dios ni en lo divino cree, sin embargo, en dioses. Admite en realidad 6 clases de dioses en el mundo del deseo, lo apariencial. 6 clases de dioses. 17 en el material e incontables en el inmaterial. La creencia de Dios en el budismo son residuos, sin embargo, del hinduismo. Son residuos, son algunos, arrastró algunos conceptos religiosos del hinduismo. No cortó totalmente con el hinduismo, porque siguen habiendo dioses en este sistema religioso, pero muy residuales, que no le interesa mucho, pero están presentes ahí. Estos dioses son superiores a los hombres, pero perecederos como ellos. No son inmortales, no son todopoderosos, no son tampoco esencialmente diferentes a los seres humanos.
Están sometidos estos dioses en el budismo también a la ley kármica, a la ley del karma, y también ellos están sujetos al ciclo de reencarnaciones. E incluso están sujetos al mismo Buda. ¿Qué clase de dioses son estos entonces? Eh, son igual que los seres humanos. Son como genios para los musulmanes. Son en realidad estos dioses imagen y semejanza de los seres humanos, porque no hay prácticamente nada que lo diferencie de los seres humanos. No son inmortales, no son todopoderosos, es decir, son criaturas porque no son eternos. Incapaces de conceder la salvación, estos dioses, ellos mismos la obtienen mediante la aplicación terapéutica budista. También estos dioses necesitan ser salvos por medio de la ley que estableció Buda. Con ofrenda y sacrificio se pueden conseguir de los dioses lo que ellos pueden dar. Aquí hay una diferencia entonces. No son solamente seres humanos, sino que son un poco más que seres humanos que pueden dar algunos beneficios a los seres humanos. ¿Qué dan los dioses budistas? Si los budistas ofrendan y hacen sacrificio a estos dioses, los dioses le van a recompensar con riquezas, con la primogenitura, con el amor y la fama. Qué contradictorio esto, ¿eh? Se supone que los budistas han renunciado a todo eso. Ningún budista desea ni pedirá aquello. Por lo tanto, por eso que no le interesa a los dioses, porque están dando algo que es un obstáculo para la liberación y para alcanzar el nirvana. Pero no es que no crean, creen, pero quieren mantenerse lo más alejado de ellos porque son un impedimento para alcanzar el nirvana. Ningún buen bonzo quiere la riqueza, el amor, la primogenitura, nada de eso. Está porque se supone que deben suprimir todo deseo, pero están presentes estos dioses. Entonces no es una religión atea. Por eso oficialmente son agnósticos, sin conocimiento de los dioses. El agnosticismo, sin embargo, es negarle a los seres humanos la capacidad de conocer a los dioses, negarle. Acá ellos los conocen, saben cómo son los dioses, pero son indiferentes a estos dioses, o son un obstáculo para alcanzar el nirvana. Son piedras de tropiezo, por decirlo de alguna manera. Eh, le, le desorientan un poco el camino que andan buscando todos los budistas. Son estorbos para la fe budista. En la práctica y en algunas escrituras, el budismo es politeísta. Bien, aquí vemos entonces las características del budismo. Bien, aquí es totalmente diferente a nosotros. Cuando usted realiza el examen o las tareas, aquí tiene varias diferencias con el cristianismo. En el cristianismo hay un Dios, hay oración, hay un alma, existe el pecado y el Dios es monoteísta. Hermano Alexis. Pensé que iba a preguntar. Pensé que iba a hacer una pregunta, hermano Alexis. Bien, continuemos. Aunque no hay Dios, Buda no dijo no confíen en ningún Dios, ningún maestro, en ninguna escritura, en ninguna autoridad, ni tampoco confíen en mí. Pero resulta que después algunos budistas comenzaron a divinizar a Buda. Algunas ramas, no todas, hay alguna ortodoxa que es la Theravada. La Mahayana, la rama Mahayana es la que habló de los tres cuerpos de Buda. También el cénico y el brahmánico creen en los tres cuerpos de Buda. Pero esta idea de los tres cuerpos de Buda se sistematizó posteriormente, en el año 300 después de Jesucristo. ¿Cuántos años después? Son 700, 800 años. 800 años, prácticamente. Harto tiempo después de Buda,
comenzaron a especularse en torno a la figura de Buda. Dijeron, hay tres cuerpos. El cuerpo del deleite, el gozo, el cuerpo con el que Buda habría recibido la iluminación. Este cuerpo estaba dotado de 32 características. El otro es el cuerpo o manifestación o transformación histórico, con el que se muestra en la tierra, realiza 12 acciones principales: el descenso, la entrada en el seno materno, la reencarnación. Tendríamos que hablar entonces no de reencarnación, sino de renacimiento, el goce de las mujeres de su harén, la salida de su hogar, la vida de renunciante y la iluminación. Eso sería el cuerpo histórico. El cuerpo metafórico de Buda se transforma en el cuerpo cósmico sumamente sutil, supramundano. Mire las características que va a tener este cuerpo de Buda ahora, en el año 300 después de Cristo. Este cuerpo se va a transformar en un cuerpo supramundano, superior al mundano, omnisciente, eterno, e incluso el único cuerpo autoexistente, algo así como el concepto de Dios en otras religiones. Ahora, en el año 300 después de Cristo, el cuerpo metafórico de Buda es en realidad el mismo Dios nuestro, autoexistente, es decir, un ser necesario. Ahora, Buda se transforma en un ser necesario, eterno también, omnisciente, supramundano. Bueno, si nosotros decimos, nos vamos a esta rama, la rama de los budistas cénica, mayánico y el brahmánico, entonces no habría problema de hablar acerca de Dios en este sentido. Por eso hay que conocer todas las escuelas budistas, porque algunas son muy parecidas al concepto de Dios cristiano, como esta, por ejemplo. Acá sería Dios Buda, con las mismas, prácticamente las mismas características del Dios cristiano. Eso es, algunas escuelas conciben el cuerpo cósmico de Buda como impersonal. Si es impersonal, entonces son panteístas, porque los panteístas creen en un Dios impersonal, que no tiene inteligencia, emociones ni voluntad. Y en otras como un Dios personal, es decir, con características de la personalidad, pensamiento, emoción y voluntad. El Buda final es el Buda escatológico, y este se va a llamar Maitreya. Sería el que vive ahora en Londres, según su precursor, el escritor esoterista y senador británico Benjamin Creme. Bueno, hay varios tipos de Buda, incluso están esperando a otro, que es el Maitreya. Originalmente era una religión anicónica, no le gustaban tener imágenes, pero después van a comenzar a aparecer distintas imágenes, como por ejemplo este elefante blanco, y ahí tenemos a Buda, que está en la posición de loto, descanso, meditando. Se representaba sin imagen antiguamente. Se representaba la huella de sus pies, el elefante blanco, el árbol de la iluminación para describir o ilustrar a Buda. Pueden activar su micrófono, mis queridos hermanos. ¿Sí? Está el hermano Boris. La posición es similar a la del crismón, dice el hermano Boris. El crismón. El crismón, el crismón. El crismón es esto, hermano Boris. ¿Sabes? El crismón es esto. Esto es una G en griego y esto es la ro. Y esto es el famoso crismón. Y ahí se le hacen una rueda acá. Bueno, no me salió muy bien a mí, pero es una Perdón, rueda. hermano, me equivoqué. Era no, no era el crismón. Era la figura de la iglesia primitiva donde sale Jesús con dos dedos juntos y los tres levantados. ¿Cómo es que se llama esa Ah, figura? sí. No sé cómo se llama. Pareciera, ¿cierto? Pero a veces tiene tres Claro, de así. la similar, con la forma de las manos similar. ¿Cómo es? Lo tiene. Creo que ahí, ¿o no? No. Claro, tiene con el dedo del medio y el pulgar, creo.
Así parece que es, algo así, algo así. Algunos Mm. hermanos van a pensar que es una figura satánica, pero la satánica es otra. Ahí está, algo así. Sí, un poco parecido, sí. Bueno, la otra es diferente, habla de la Trinidad y divinidad, humanidad de Jesucristo. Claro, sí, sí, sí. Pero ¿cómo que se llama la figura de Jesús? La No me figura. acuerdo, no sé qué nombre tiene esa figura. No tiene En un el nombre, pero no es. No cristianismo, es que- en el cristianismo, es ahí, cristianismo oriental, es así. La unión hipostática, Cristo es Dios y hombre, y acá está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, serían tres. Es para dar la bendición lo ortodoxo, la señal de la cruz de esa forma. Tiene un nombre así, esa imagen de Jesús con los dedos así. No me Sí, acuerdo. lo más probable de tener Me algún nombre. confundí. Le puse el crismón, no era nada el crismón. Era otro. Sí, el que muere el otro, la, la crucecita con la P, pero en realidad una J con la Ro en griego. A partir del siglo II después de Jesucristo, se difundieron las imágenes de Buda por influjo greco-romano. Ah, ya, ahí está la explicación. ¿Por qué después hay imágenes de Buda? Originalmente no hay ninguna imagen, era igual que de los cristianos. No hay ninguna imagen, pero después comenzaron a aparecer las imágenes. ¿Por qué? Por la influencia greco-romana. A los cristianos les pasó lo mismo. La cultura greco-romana comienza a influir en las imágenes de las iglesias, tanto del oriente como del occidente, católica romana o la oriental. La católica romana, principalmente como están en Roma, la capital de Roma, imágenes tridimensionales con respecto a Jesús, a los santos, a la Virgen. Para la rama mahayana, la imagen es considerada una manifestación de Buda y de su espíritu y poder. Entonces aquí es una especie tiene un nombre no es superstición, un fetiche. Es decir, a la imagen se le dan algunas características supersticiosas o divinas o mágicas prácticamente, a los objetos, a una pintura o alguna imagen. Pero para que la manifestación de Buda y el espíritu y el poder de Buda estén presentes en esa imagen, deben consagrarse mediante recitaciones de oración, de mantras, así como colocación de las escrituras y en reliquias. Solamente así tiene efecto, de lo contrario no tiene ningún efecto. ¿Se ora Buda o no se ora? La especie de oración hecha en nuestros días por los bonzos ante la estatua de Buda se parece a la veneración a la estatua o adoración del hinduismo y de casi todas las sectas. Se discute en sentido estricto si es oración en respeto o es honor. ¿Qué es lo que es? ¿Es adoración, veneración, respeto o no? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se está discutiendo ese tema. No se sabe si es realmente oración o respeto nada más. La concepción budista del cuerpo cósmico eterno de Buda, potenciada por el Mahayana, que es una rama heterodoxa del budismo, suena a un eco del panteísmo hindú, en clave del pancosmismo budista. Y esto ayuda a entender el significado de la budaidad o de la naturaleza búdica, que es lo que pasa de renacimiento en renacimiento y por fin alcanza el nirvana. Quiero verla ahora, estamos bien. Las vivencias personales como criterio ético y de verdad por encima de la razón de los libros sagrados. Habíamos dicho que Buda enseñó no confiar en ningún hombre, en ninguna tradición, en ningún libro sagrado, ni siquiera en Buda. Cada uno es responsable de sí mismo, de su salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de iluminación, de liberación del ciclo de reencarnaciones. Según el budismo, las propias vivencias, sobre todo en la medida de la sintonía con la de Buda, son para cada uno el criterio supremo tanto ético, práctico como doctrinal de la verdad. La apariencia personal o la experiencia personal se halla por encima de toda autoridad. La autoridad entonces religiosa de los budistas, o como lo enseñó Buda, la autoridad religiosa es la experiencia personal con la iluminación, la experiencia personal con esta
en esta liberación. Es como lo dijo un protestante, Friedrich Schleiermacher. Él dijo que no es la Biblia, no es la religión, no es lo que dijo el reverendo, la institución, sino que yo mismo soy la autoridad. Yo me convertí en la autoridad para mí. La experiencia, el sentimiento de dependencia absoluta de Dios y mi experiencia con ese sentido de dependencia de Dios es mi autoridad. Entonces es experimental, es empírica esta religión. La liberación es fruto del esfuerzo personal. Si el criterio y punto de referencia es la experiencia personal, la fuerza para lograr el objetivo queda también reducida a la propia persona, sin necesidad de un redentor divino, sin la acción de la gracia de Dios. Bueno, el hombre se salva a sí mismo entonces en el budismo, o se libera a sí mismo. No tiene ningún tipo de ayuda, por lo menos en las ramas más ortodoxas, la rama más antigua, porque hay otras que sí necesita, como la tibetana, por ejemplo, necesita un maestro que lo guíe y lo oriente en el camino de la liberación. En este sentido, el budismo, como no cree la ayuda de nadie, es evidente entonces, se entiende por qué todas las religiones son obstáculo para la liberación, quedan inválidas y son o no tienen eficacia salvífica. Todas las religiones son salvíficamente ineficaces. El lugar de Dios lo ocupa el hombre. Sería una religión antropocéntrica entonces. Pero es difícil hablar de antropocéntrico. Todo centrado en el hombre porque ya habíamos hablado del nirvana y del dharma también. Por eso que es una religión pan-cosmista, más que antropocéntrica. Las religiones son obstrucciones a la conciencia, incapaces de dar felicidad en esta vida. Quizá ahí encontramos nosotros una gran debilidad del budismo. Una gran debilidad. Esto es una declaración que las religiones son incapaces de dar felicidad en esta vida. Una declaración muy osada, muy precipitada, muy atrevida, porque ¿cómo pueden estar seguros ellos de que las otras religiones no pueden dar felicidad? ¿Cómo lo pueden saber? No lo pueden saber. Ahí está quizás la gran debilidad, porque si nosotros evangelizamos a un budista, por ejemplo, que venga aquí a Chile, que tiene esta idea, este concepto que tiene buena formación budista, buenas convicciones budistas, ha sido instruido, educado en el budismo, y cree que todas las religiones son obstrucción a la conciencia, obstáculo a la liberación, que no pueden dar felicidad a las personas. ¿Qué haríamos nosotros para evangelizar a esa persona? ¿Qué cree usted? ¿Qué estrategia podría utilizar usted para demostrarle que no todas las religiones y el cristianismo en particular sí da felicidad en esta vida? ¿Qué cree usted? ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué estrategia evangelística podría utilizar? ¿Se le ocurre alguna estrategia, mis hermanos? Los que son evangelistas. Hay un texto bíblico, me parece, que dice ganarlo, que hay que ganarlo sin palabras. Nuestro testimonio igual, ¿cierto? Sí, sí, yo, claro, desde la comunicación, la amistad, por ahí, porque Claro, hablarle directamente a un budista no comenzaría desde ahí sí, de ser luz, como bien decimos. claro. Y la experiencia, porque ellos están seguros que en la otra religión no hay felicidad, pero nosotros le contamos, sí, hay felicidad. Yo he conocido a Cristo y soy
tremendamente feliz. Entonces ahí De hecho, se de desestabiliza. hecho, de hecho, la gente de repente dice, "Bo, hay algo en ti", dicen como que hay algo especial, como que en algunos casos, ¿cierto? No todos, porque de repente no todos reflejamos lo mismo. Exacto. Eh, Siempre andas contento, siempre andas, eh, no sé, siempre positivo, aunque no todos los cristianos somos así, ¿cierto? Siempre anda uno con la cara de limón, Exacto. pero la gente ve algo en nosotros, ve algo diferente, ve ese algo como que le llama la atención. Yo creo que por ahí también uno podría eh, evangelizar de alguna forma, ¿cierto? Presentarle a, a este Señor, a este Jesús, a este Salvador, ¿cierto? Por medio de nuestros hechos, Exacto. Sí, que muy bien. algo